Estoy leyendo, estoy acá atenta a lo que pone la gente en el chat, tanto de Factoría 1251 como el chat de FutFemGol. Ya lo voy a abrir. Sí, y como decís, debutó Flor Quiñones en esta en este cuerpo técnico nuevo que tiene Boca. Empezó con una victoria, 3-0 en el Porvenir, una cancha que siempre es muy difícil, una cancha, bueno, lo decían ellas postpartido, hasta el momento no le habían hecho más de 2 goles al Porve. Se hace fuerte de local, digo, es uno de los equipos que pareciera uno que quizás en otros torneos se los subestimaba, ahí está. A medida que pasan los años se ve un equipo mucho más sólido y en este caso, si bien Boca goleó, Boca ganó, se les hizo un partido complicado. Ahí estuvo Flor Quiñones, como vemos en pantalla, dando indicaciones, estaba muy tranquila, un dato ahí medio llamativo. Ludmi Manicler como ayudante de campo también dando las órdenes en la cancha y realmente se veía un equipo que confía, ¿no?, en la palabra de esta exjugadora que se ha retirado en diciembre de 2021 del equipo de Boca para tomar junto a Cristian Meloni el mando de las juveniles en Argentina. Ahora ha abandonado ese proyecto para sumarse al frente de este nuevo cuerpo técnico. Sí. Tras la salida, recordemos, ¿no?, de todo lo que pasó Jorge Martínez, la salida del ex técnico que no está desvinculado del club, continúa vinculado, simplemente ha sido licenciado tras toda la demanda por acoso y abuso sexual realizado por la ex encargada de prensa. Como nada, lo que decimos siempre, o sea, una situación lamentable que le haya abierto la puerta, en este caso a Flor, pero la realidad es que, bueno, se reconvirtió en una situación, hoy la vemos a ella al mando y es una situación que alegra mucho al plantel. Sí, y tenemos otra noticia buena por completo, creo, no a medias como la de Martínez y Quiñones, que es en Guay Urquiza. Sucedió el primer viaje en avión en el torneo local del fútbol femenino. Hasta ahora ningún equipo había viajado a otra provincia o a otro lugar, donde sea, para competir en el torneo local en avión, y lo hizo Guay Urquiza. Jugaron el lunes contra Belgrano, muy buen partido en el estadio de Belgrano, en el estadio oficial, eso también fue muy bueno. Y bueno, ganó Guay Urquiza 3-2 y viajaron en avión. Es el primer viaje que se dio de un equipo argentino a otra provincia y lo hizo Guay Urquiza, lo hicieron el mismo día. Eso hizo que por ahí disminuyan los gastos del hotel, de la concentración, de antes, de viajar un día antes. Pero la verdad que es una buena noticia, que las jugadoras empiecen a viajar de la misma manera que lo hace el masculino, es positivo. Sí, por supuesto. Después, otra noticia más tiene que ver, en este caso, con, otro hecho lamentable, desagradable, que repudiamos y todo lo que ya ustedes suponen del otro lado. Se condenó a 9 años a Carlos Torres, ex técnico de Deportivo Español, que tenía un plantel a su cargo. En ese plantel había mayores, menores, de un equipo mayor, un equipo también de reserva. Y se lo condenó por haber abusado sexualmente de una menor de edad, que, insisto, donde había abuso de poder también. Eso fue lo que decidió la justicia. No nos podemos poner felices, o sea, no es una buena noticia, nunca va a ser una buena noticia, hay que tratarlo, obviamente hay que contarlo. No es una situación que haya quedado aislada o ahí como se dice, como expectante, no, o sea, se decidió finalmente esto. Todavía restan conocerse algunos detalles, pero fue lo que decidió ayer justamente la persona que lleva adelante esta causa. Ahora hay que acompañar, obviamente, como siempre, a las víctimas y esperar a que estas cosas no vuelvan a suceder. Sí, parece poco, pero bueno, sí. ¿Qué va a hacer? Yo estoy encargado de dar las mejores noticias. Sí, yo ahí me tocaron todas las noticias, pero son cosas que suceden. A ver, hago un pequeño paréntesis. Ese día, para no hacerlo tan frío tampoco, ese día me tocaba relatar en Deportivo Español. Cuando llego me dicen que juega Carlos contra Boca, ¿no? ¿Sabes que no me acuerdo contra quién? Parece que sí. Cuando llego me dicen que... Pregunto, ¿dónde está Carlos? ¿Dónde está el técnico? Quería preguntarle cómo formaba el esquema táctico, cosas que por lo general haces al relatar un partido. Había un silencio cómplice del resto del cuerpo técnico, que de hecho una persona en particular vino a decirme se ausenta por cuestiones personales. Tuvo un temita en casa. Esto no es un temita en casa, abusó sexualmente de una menor de edad. Hay que ponerlo en otras palabras. Entonces, había toda una complicidad, no sé si también será evaluada en este caso, en esta causa, pero realmente el escalofrío que sentí ese día, saber que la persona estaba impune en ese club, podía hacer lo que quería, que no había ningún problema. Bueno, finalmente la justicia decidió que no, también Paulo Ojeda, que lleva adelante el caso de la familia de esta jugadora menor de edad,
Imagino que no se alegra ni nada por el estilo, pero de alguna forma marca un antes y un después. Y no podemos decir que ojalá no aparezcan más casos, porque la realidad es que el fútbol todavía continúa lleno de estas complicidades y de voces que siguen acallando. Sí, se aclaró que no era un temita. Ya la justicia dijo que no era un temita, así que esperemos que no vuelva a suceder. En otras noticias, empezaron las inferiores este fin de semana. Habíamos dicho, la semana anterior había hablado Lu Argiles de la columna de que empiecen las inferiores, y bueno, empezaron nomás este fin de semana. Vamos a ver un video de Banfield que jugó contra Boca en Casa Amarilla. Las 3 categorías, sub-14, sub-16 y sub-19. Qué linda noticia, mirá esas imágenes. Escuché un ruido. Boca ganó las 3 categorías, ganó 2-1 en la sub-14, en la sub-16 ganó 4-1 y en la sub-19 ganó 1-0. Se jugaron la mayoría de los partidos de las 3 categorías. Hay algunos equipos, como por ejemplo Lanús, no tienen sub-14 y tienen sub-14, pero no presentó para competir. Le tocó jugar contra River. En la sub-16 perdió por 5-0 y en la sub-19 por 6-0. River es increíble lo que juega en las categorías formativas, te pasa por arriba. Por ejemplo, Lu Argiles, que estuvo ahí, nos contó que Lanús igual no jugó tan mal como se marca en el resultado. Y que, bueno, es de esperar que River golee y llegue a las instancias finales en estas categorías. Y otro de los que es esperable que suceda es Platense, que no arrancó bien. En la sub-14 empató contra San Lorenzo 0-0. En la sub-16 perdió por 4-2 y sí pudo ganar en la sub-19 3-1 contra San Lorenzo. Después hay muchos resultados, pero si lo mencionamos todo, hacemos el programa hasta las 10:30 de la noche. Pero igualmente, qué bueno que esté ocurriendo, que se esté desarrollando esta competencia. ¿Cómo? El fin de semana se juega el clásico entre River Platense. Bien, bien. Clásico de inferiores, digamos. Sería como en el masculino, en otro momento, Argentino Junior contra Vélez, o River contra Vélez, o River contra Argentino Junior. ¿Y se puede ir a ver? ¿Alguien sabe? No sabemos. No ok, sé. Bueno, estén atentos por ahí. ¿Cómo? Depende de River. Ok, bueno, estemos atentos ahí a las redes también para ver si se habilita el ingreso. Y la última noticia no es una noticia, digamos, es bastante ya pasado en el tiempo. De hecho, estamos más próximos a que se juegue lo que voy a decir, que en realidad no se jugó, que otra cosa. Pero, ¿qué pasa? No se desarrolló la segunda etapa de lo que era la Liga Desarrollo. Valga la redundancia. ¿Qué quiero decir con esto? Y insisto, no es una noticia, sino que es algo que pasó, que queríamos además contarles, porque es muy injusto, realmente fue muy injusto. La Liga de Desarrollo tiene 2 etapas. La que se juega acá en Buenos Aires, que tuvo como campeonas en la categoría sub-14 a River, en la sub-16 a Platense, como dice Lauti, los 2 equipos más fuertes en juveniles. De hecho, ambos llegaron a las 2 finales. Después de eso se iban a jugar paralelamente se desarrollaría la otra etapa, que son las ahí está, regional, ¿no? Claro. Los de AFA y decidieron que finalmente lo que vas a contar vos. Eso mismo. Yo no sé si te escuchan a vos, ¿no? Del otro lado. Escuchó la mitad. Ahí está, perfecto. Bueno, eso, se juegan diferentes como fases regionales, o sea, no iba a decir cercanía, pero no es. No hay tampoco un formato específico, digamos, va variando bastante, pero diferentes equipos después se iban, de otras provincias que no son Buenos Aires, después se iban a enfrentar, voy a decirlo bien, de otros lugares que no son AMBA, en realidad, porque está el Dosivi, por ejemplo. Es decir, se jugaban los de Buenos Aires, alrededores, contra básicamente los del resto del país. Después, estos 2 se encontraban en una segunda etapa, insisto, de lo que era Buenos Aires, ganó River en sub-14, Platense en sub-16, y después faltaba que se decidan quiénes ganaban acá, para que después finalmente se encuentren. Quienes ganaban esos encuentros iban a participar de la fiesta de evolución Conmebol en Paraguay, que empieza en mayo. Sería Copa Libertadores Juvenil, digamos. Claro, pero ¿qué pasa? Esta segunda etapa
los equipos se habían preparado, hablé con varias técnicas, con varias jugadoras de estos equipos, no se tomaron vacaciones, le pusieron todo el esfuerzo, pagaron el tema de los viajes, todo lo que significa bancar un equipo que se está preparando para una competencia como tal, y tan importante además. Esta segunda etapa nunca se desarrolló. Entonces, mediante una circular, un comunicado, Conmebol y AFA decidieron que los equipos que iban a participar de la fiesta de Evoluciones Conmebol iban a ser River y Platense. Más allá de que vos cuando hablás con las jugadoras y te dicen, o sea, sabemos sí que son mejores y que quizás que esto, que lo otro, que era muy probable que ganen, está bien, pero la competencia se les quitaste ese rodaje, esa experiencia. Había un sentimiento, como una sensación de muchísima injusticia, porque básicamente a dedo, por una cuestión, según manifestaron ellos, por tema de costos y de traslados, no se iba a desarrollar esta segunda etapa. Esta es la circular, el informe que recibieron los clubes así, de un día para el otro, y es más, hay que aclarar que no lo recibieron todos los clubes, sino que claro, son pocas, se conocen mucho, se fueron pasando la información, claro. Y después estaba la etapa, la instancia de explicarle, contarle a tus jugadoras que no iban a participar, como dice ahí, no iban a culminar los torneos de desarrollo que estaban preparados, sub-14 y sub-16 en el caso del femenino. En el camino quedaron en sub-14 Sarmiento de Junín, Rosario Central, Estudiantes de Mendoza, Huracán de Comodoro Rivadavia y Aldo Civi. Mientras que la categoría sub-16 quedaron Newell's, Sarmiento de Junín, Pacífico de Neuquén, Estudiantes de Mendoza, Aldo Civi y Club Central Norte de Salta. Insisto, no es una noticia, no es algo que haya sucedido ayer. De hecho, ahora del 19 al 28 de mayo se juega esta competencia en Asunción, Paraguay. Pero había que contarlo porque siento que quedó un poco en el camino y que es parte de lo que queremos, ¿no? Que haya rodaje, que haya partidos y que cada cosa se tome con la importancia que requiere. Sí, obvio, se tienen que jugar los partidos. Más allá de que se sepa que va a ganar River o Platense, se tienen que jugar. Vamos a hablar, hablando de River y Platense, del torneo local, cómo está la tabla de posiciones en este momento. Mañana va a arrancar una nueva fecha, la fecha 8 del fútbol argentino. Está primero Guayurquiza con 19 puntos, San Lorenzo con 17, segundo junto con Boca. Independiente está en la cuarta posición con 16 puntos. Central lo sigue Central y Platense que sigue sin perder, la verdad está haciendo un campañón, le ganó a Racing. Ferro está séptimo con 12 puntos, Huracán con 10 en la octava posición del torneo, Belgrano con 10 también junto con River, levantó un poco River después de ganarle a SAT en la fecha anterior. Estudiantes 9 puntos, Gimnasia 8, Excursionistas 7, Racing 7, Racing que la verdad está haciendo una floja campaña. No pueden encontrarse, digamos, recibió 2 expulsadas en el partido anterior, o sea que le va a costar repetir el equipo, no lo va a poder repetir de hecho en este partido. En la posición número 15 SAT con 6 puntos, 16 Banfield, 17 Lanús, 18 Estudiantes de Caseros, 19 El Porvenir y sin victorias Defensor de Belgrano en la última posición de la tabla. Buenas campañas, la de Ferro, la de San Lorenzo. San Lorenzo, Platense. Y acá tenemos la fecha 8, fecha que comienza mañana a la mañana, viernes, cuando SAT reciba El Porvenir. Continúa el sábado con Excursionistas Independiente, partido que ha cambiado de día. Gimnasia, Belgrano también el sábado a las 13 horas. Y en paralelo también Platense contra Defensores de Belgrano. Defensores que, como bien decía Lauti, va a tratar de ir por sus primeros puntos en este torneo en la fecha 8. Boca, en Casa Amarilla, recibirá a Estudiantes. San Lorenzo se enfrenta contra Estudiantes, pero de La Plata. Racing Lanús el domingo. Y también el domingo, finalizando la jornada, a las 15 horas, Banfield recibe a River Plate. Mientras que el lunes, Rosario Central recibe a Ferro y Huracán visita a Guayurquiza, las punteras de este campeonato femenino IPF.